Para muchos es la combinación perfecta: ternera con patatas gallegas, por supuesto. Sus consejos reguladores han trabajado durante un cuarto de siglo para conservar calidad y prestigio. Y como verán, no ha sido fácil ni barato. La indicación geográfica protegida ternera gallega ampara la carne fresca de vacuno procedente de los animales nacidos, criados y sacrificados en Galicia, de razas autóctonas como la rubia gallega y las morenas del noroeste. Actualmente en ternera gallega están inscritos más de 7.600 ganaderos con actividad. Destaca la provincia de Lugo. Allí está el 75% de las explotaciones. Se controlan unos 16.000 terneros al año, 18 millones de kilos de carne que generan en torno a 100 millones de euros. Estos 25 años de la IGP han permitido situar a la carne producida en Galicia prácticamente en los principales mercados de toda España. O sea que hemos garantizado nuestra producción, hemos recuperado su imagen y la hemos trasladado al consumidor. Conservar calidad y prestigio no es fácil ni barato. Ternera Gallega realiza inspecciones a todos los niveles. Se realizan pruebas de ADN con el objetivo de seguir el género desde la explotación hasta el plato. En las exportaciones se controla la alimentación del ganado y su estado sanitario. En la industria se toman muestras de la carne sacrificada. Los terneros se sacrifican con menos de 10 meses de edad. Su carne destaca por su color rosáceo y bien cocinada, sobresale por su ternura. Teniendo en cuenta la edad, el manejo y la alimentación del animal, la carne se clasifica en dos categorías: ternera gallega y ternera gallega suprema. Para nosotros es importante crecer, es importante producir más, pero es importante seguir produciendo bajo nuestros parámetros de calidad y al mismo tiempo defendiendo unos precios o manteniendo unos precios que sean competitivos para el ganadero. 1.300 establecimientos de España comercializan este producto y desde el Consejo Regulador buscan la internacionalización, instaurando en Alemania una oficina. Es la principal patata de consumo de nuestra tierra. La indicación geográfica Pataca de Galicia ampara la producción de esta variante en las comarcas de Bergantiños, A Terra Chá, A Mariña, Lemos y A Limia. La variedad Kennebec se asentó en Galicia y en España hace 70 años. En el año 89 lo que se perseguía era erradicar el fraude que había en la patata de Galicia. Por todos lados en España aparecía la patata de Galicia, sin serlo, lógicamente, ¿no? Esa fue la primera labor del Consejo Regulador, intentar que la patata que lleve el nombre de patata de Galicia fuese patata de Galicia. En el año 89 pues, fuimos producto gallego de calidad. ¿Qué pasaba? Que solo estábamos protegidos a nivel autonómico. Luego ya en el año 96 conseguimos la mención específica y ya abarcaba todo el territorio nacional. El principal tubérculo que se envasa en esta fábrica es Pataca de Galicia. En Patatas Conde almacenan, seleccionan, envasan y distribuyen 4 millones de kilos de este producto. Llegamos en plena campaña. Nosotros aquí la campaña la empezamos en función de cómo haya sido el año de cultivo, a finales de agosto, principios de septiembre, más o menos. Esa es donde se empezaría la recolección, que puede durar un mes, 2 meses, más o menos. Nosotros las almacenamos también para conservarlas hasta más o menos finales de marzo, abril. Es lo que la patata de Galicia dura almacenada en buenas condiciones. En el envase se identifica la Pataca de Galicia. Es decir, nuestros envases llevan en un tercio de la cara principal el logotipo nuestro que está registrado. Y lógicamente tiene todo el amparo de la Comunidad Económica Europea. Y luego nuestra etiqueta, igual que un vino, pues llevo nuestro envase, igual que un vino, lleva una etiqueta numerada, y esa etiqueta numerada es la única que garantiza que realmente sea patata de Galicia.
El Consejo Regulador dispone de un laboratorio acreditado. En él analizan la materia seca y los azúcares reductores de cada producción de patata, 2 parámetros de obligatorio análisis. Tanto los productores como los envasadores en origen son los que menos parte de beneficio se quedan. El Consejo Regulador busca aumentar la producción comercializada para inclinar la balanza. Para eso pensamos en incluir 2 variedades, una autóctona que es la fina de Carballo, que tiene mucha importancia en la zona de Bergantiños, y otra sería la variedad agria, que quedó libre de derechos de obtentor y por lo tanto es una variedad muy apta para frito, incluso para freír en casa, para hacer patatas fritas, y que es una variedad que tiene muchísima importancia en la línea porque es la principal variedad de industria. Se comercializan unos 6 millones de kilos, generando más de 3 millones de euros al año.